Hola, buenas a todos, a todas. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de la España medieval. Ya veréis que el tema es un poco más largo que el anterior, generalmente. Yo voy a intentar abreviarlo y hacerlo más ameno, más sencillo, pero no puedo prometer mucho. Veréis también bastantes palabras árabes o de origen árabe. Así que si alguno habéis estudiado esta lengua o alguna, os va a ayudar seguramente. Porque el comienzo de la Edad Media, de la época medieval en España, se caracteriza por la conquista musulmana. En el año 711 va a haber una invasión de la España, recordamos, visigoda. Entonces estaban estos visigodos en España después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues llegan los musulmanes de Damasco, de Oriente Próximo y del norte de África, ya que llegan a través de esta ruta, unidos por la religión musulmana, que es una religión nueva, es moderna, tiene mucho impulso, tiene mucha fuerza. Y aquí vienen, se organiza esta conquista desde Túnez por el walí, que es un gobernador de provincia, Walí Musa. Si habéis oído alguna vez la expresión el moro Musa en español, que se usa a veces para distintas cosas, viene de este walí, de este general, ¿no? digamos, y gobernador provincial. Vale, aprovechan que hay conflictos en el reino visigodo y derrotan a don Rodrigo, que era el último rey godo, rey visigodo, en la batalla del Guadalete, este mismo año 711. No tardan mucho y para el 715 ya terminan esta primera fase de la conquista, porque solo querían controlar algunos puntos estratégicos para tener sus puestos militares y acuerdos con los habitantes. Pactan, ¿no? Hacen pactos. Lo que quieren que es dinero, pagan impuestos, ¿no? Por eso tenemos aquí un texto, lo podéis leer vosotros, el pacto de Teodomiro. Lo podéis ver tranquilamente, que acuerda con los conquistadores musulmanes. Vale, al principio, desde el 714 al 756, durante bastantes años, esta España, que pasa a llamarse Al-Ándalus o Al-Andalus, es una provincia llamada Emirato en este nuevo sistema digamos, el imperio islámico, del Islam. Está gobernada por un emir, ¿no? que es como un gobernador, que es nombrado por el califa de la dinastía Omeya, cuya sede está en Damasco, ¿no? La cabeza del imperio está en Siria. No tenemos un país, digamos, independiente en las tierras de la península ibérica. En el año 722 hay una pequeña batalla entre musulmanes y cristianos, la batalla de Covadonga, que está aquí arriba, al norte, la veis en Asturias, ahora mismo. Y esto marca, no es muy significativa, no tiene grandes consecuencias, pero sí es el comienzo de que los cristianos empiecen a intentar expandirse hacia el sur y recuperar territorio. Habréis oído hablar de la Reconquista, seguro. Bueno, en el año 750, y recordad que ya siempre hablamos después de Cristo. Sé que lo sabéis, pero yo os lo recuerdo, igualmente soy pesada, porque así son las asignaturas de historia. Los abasidas, que era otra familia, que no eran los Omeya, pasan por el cuchillo, dice aquí, es decir, asesinan a la familia Omeya y tienen el poder a partir de este año. Sí sobrevive Abderramán I, que huye lo más lejos que puede, los límites del imperio, que es efectivamente Al-Ándalus, y consigue hacerse emir
independientemente ya de Bagdad, de la política central, ¿no?, de los abasidas, aunque sí sigue siendo fiel a la religión islámica. Está bajo la autoridad del califa. El califa es religión, hablamos ya de religión. Vale, entonces, como es un país más pequeño, mejora la administración, mejora el método de recaudar impuestos, tienen un ejército de mercenarios independiente y comienzan a realizar campañas contra los reinos cristianos, que recordamos que quedan aquí al norte, ¿verdad? Estas campañas se llaman aceifas o racias. Aquí las tenemos estas palabras, no os preocupéis, os acostumbraréis seguro. Bueno, a principios del siglo X hay una crisis debido a que los reinos cristianos no están tan tranquilos en su casa, sino que van intentando recuperar terreno y expandirse hacia el sur, y mirad, llegan casi hasta mitad de la península. ¿Veis? Por aquí lo tenéis donde estaba la frontera cristiano-musulmana, ¿verdad? Pues es un peligro grande y bueno, Abderramán III, ¿no?, descendiente de este Abderramán I que había llegado en el 750, en 909 se proclama califa, ya es independiente completamente, tanto eso de manera política como incluso tienen su propio centro religioso, igual que sería un papado, ¿verdad?, en la religión católica, tienen un califato de Córdoba, ¿verdad? Lo tenemos aquí abajo. La capital efectivamente pues está en la actual Andalucía, en Córdoba. ¿La veis? Es el centro de este califato. Se dedica a luchar específicamente en las zonas fronterizas, las marcas, llamadas marcas. Batalla de Badajoz, batalla de Toledo. Y bueno, de nuevo reorganiza los impuestos y tiene bastante éxito y detiene, al menos por un tiempo, los reinos cristianos y consigue que le paguen impuestos, lo cual es un gran logro, efectivamente. Al-Hakam II, que es su hijo, lleva a la civilización musulmana a su mayor esplendor, al punto más alto, ¿verdad?, política y culturalmente. Aquí tenemos Córdoba, la mezquita de Córdoba, Medina Azahara, el palacio. Habréis visto, si habéis estado en Andalucía, sobre todo en España en general, la arquitectura, ¿verdad?, de estilo árabe. Es espectacular. Si no habéis estado, tenéis que ir. Y bueno, Almanzor destruye Santiago de Compostela en el año 1002, lo cual es el punto más alto del ejército, ¿no?, del ejército musulmán. Cuando muere Almanzor, sin embargo, Al-Ándalus sufre una gran crisis, ¿verdad? Hay mucha inestabilidad, hay muchos problemas y el Estado cordobés, por peleas internas, al final se divide en unos reinos pequeñitos que se llaman reinos de taifas. Mirad qué chiquitito, reino de Algeciras, reino de Málaga, reino de Granada. No tenían orden ni concierto muchas veces. Badajoz, Toledo son más grandes, pero si conocéis España sabéis cómo son estas tierras y seguramente pues eran más fáciles de controlar, ¿no?, por tener más espacio y menos aglomeración. Vale, el número de estos reinos de taifas va descendiendo, ¿no?, porque vais a ver en esta etapa, luchan entre sí y luchan contra los cristianos. Los cristianos también les obligan a pagar dinero cuando los van conquistando. Estos impuestos se llaman parias. Y bueno, se expanden los cristianos, llegan a Badajoz, llegan a Toledo, esto es Alfonso VI de Castilla, llega el Cid campeador, habréis oído el cantar de Mío Cid, la historia de este héroe semilegendario español, es el cantar de gesta
por antonomasia de la literatura española, ¿no? Si queremos literatura épica y un cantar sobre un héroe, tenemos el cantar de Mío Cid, que llega a Sevilla y a Valencia. Pero, sin embargo, aunque la situación política es mala y están perdiendo territorios, el arte y la cultura llegan a puntos todavía más altos, son fantásticas. Y yo os recomiendo visitar los monumentos que nos quedan de esta época e incluso leer en traducción su literatura, su poesía sobre todo. Bueno, como se ven en problemas, los reinos de taifas piden ayuda a los almorávides, que eran musulmanes que vivían en el norte de África. Tenían un gran imperio, eran extremadamente religiosos, eso sí, pero no consiguen recuperar Toledo ni siquiera todos juntos, ¿no? Las conquistas cristianas empeoran la calidad de vida en los reinos de taifas, tienen que pagar sobre todo más impuestos y hay revueltas. La gente nunca quiere pagar impuestos. Si os quedáis con una conclusión de algún libro de historia, es esa. Y esto causa bastantes problemas, vuelven a dividirse y estos reinos caen fácilmente, son conquistados por los almohades, que tenían un poderoso ejército, que tampoco es rival para Alfonso VIII, en una batalla muy famosa y de una fecha muy fácil de recordar, 1212, ¿no? 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Y ya solo nos queda un reino, el reino de Granada, Sultanato Nazarí de Granada. ¿Verdad? ¿Cómo es el reino de Granada? Es el último bastión de este, en el pasado, gran imperio, ¿verdad? De su influencia en la península ibérica y de este después ya califato independiente, ¿verdad? Es lo último que les queda y sobrevive hasta 1492, una fecha que seguro que conocéis, tenéis que conocerla. Hablaremos, ¿no?, de la conquista de las Américas, de Cristóbal Colón, pero bueno, consiguen sobrevivir con diplomacia, con mucha habilidad, pagaban sus impuestos, apoyaban a Castilla militarmente en principio, pero al final, en 1482, el reino de Castilla ataca el reino de Granada y estaba Boabdil, conocido como Boabdil el Chico, a veces, que fue el último monarca, que además dicen las leyendas que lloró, y su madre, que bueno, era un poco machista porque vivió en la Edad Media, es normal, le dijo, cuando se iban de Granada, ya había entregado la ciudad en enero de 1492, Boabdil iba llorando y ella le dijo, llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Es una leyenda que existe, que bueno, la ponemos en su contexto. Bueno, aquí tenemos la Alhambra de Granada. Si vais a ver un edificio en España, este es gran candidato, yo os diría top 3, ¿no? Si queréis, bueno, pensamos la Catedral de Burgos, si os gusta más moderno la Sagrada Familia y la Alhambra de Granada. No os quiero influenciar, hay muchísimas cosas preciosas en España, ¿no? Pero la Alhambra yo he estado 3 o 4 veces y me encanta todas las veces. Vale. ¿De qué podemos hablar? De que existían varios grupos sociales, ¿no? No tenemos muchos datos demográficos, realmente sí sabemos que era una sociedad muy urbana y que era bastante diversa, aunque sí existía una división entre conquistadores musulmanes y conquistados que, bueno, si eran cristianos o judíos, son religiones abrahámicas que el Islam, en teoría, en principio, respeta. No considera que son paganos, considera que son gentes del libro, como lo vemos aquí, son gentes que siguen más o menos las mismas pautas, pero que no tienen las últimas actualizaciones de la religión. Lo sabemos, ¿no? Que la religión judía es la primera que surge
coincide, ¿verdad?, su dogma con el Antiguo Testamento cristiano, y los musulmanes añaden más contenido, digamos, a esta religión, a esta mitología, que tiene la misma base, el mismo origen, es monoteísta, en fin, ¿no? Si hablamos de los árabes, se consideran la élite social. Eran literalmente el 1%, ¿no?, como se dice ahora en la modernidad. Provienen de la península arábiga, vienen del Oriente Próximo, son árabes étnicos, ¿vale? No solamente son musulmanes, son árabes, son los que tienen las tierras, son gobernantes y son el más de lo más. Los bereberes son la mayoría de la gente y vienen del norte de África. Y no eran tan prestigiosos como los árabes, había un poquito de subracismo de algún tipo, ¿no? Estaban en el ejército, eran funcionarios de la administración, tenían talleres, se dedicaban a la agricultura, al comercio, y a veces se pelean con los árabes, se rebelan, hay rebeliones contra los árabes, contra la élite. Los judíos son una minoría, en esta época todavía estaban en España, y normalmente se dedican al comercio, a la medicina. Y aquí tenéis una palabra interesante que es la usura. Si no sabéis qué es la usura, es prestar dinero para cobrar intereses después. Se dedicaban a lo que hacen los bancos con las hipotecas, más o menos, ahora mismo, ¿no? Y era población urbana. Los judíos viven en las ciudades y, bueno, verdaderamente, y esto en algunos grupos judíos, sobre todo ortodoxos, sigue vigente, que no pueden trabajar para otra persona, ¿no? No pueden ser empleados. Entonces, por eso tienen sus consultas médicas, por eso tienen sus propias tiendas y por eso prestan dinero, pero no son artesanos, por ejemplo, bajo un jefe, o no son miembros de una administración, ¿no?, de un gobierno. Tenemos los hispano-visigodos, que bueno, son los que estaban antes, ¿verdad? Estaban antes, la mayoría entre los grupos conquistados, y dependiendo se dividen en dos grupos. Tenemos muladíes, que son personas que decidieron convertirse al Islam, es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tampoco tiene un apego muy grande a una ideología o a una identidad, ¿verdad? Y cuando llega un nuevo gobierno, pues se adapta. Y aquí tenemos los muladíes, conversos al Islam. Los mozárabes deciden pagar impuestos y por principio siguen siendo cristianos y viven bajo el Islam. Socialmente es la clase más baja, salvo, lógicamente, los esclavos, que, bueno, no es una clase social, son personas que están esclavizadas allí. No tienen derechos, no puede considerarse una clase social más alta o más baja, casi no eran ni personas, ¿no?, como lo sabemos. Como siempre, igual que con los romanos, eran mayormente extranjeros, los mandan a luchar, carne de cañón, ¿no?, en el ejército para hacer bulto, tener más gente. Y en el servicio doméstico están ayudando, bueno, ayudando no, haciendo las tareas más duras en las casas. Su economía, en principio, pues era muy buena comparado con los cristianos, porque se integra en las rutas del comercio islámico y gracias a esto llegan a España y a Europa productos que de otra manera hubiera sido muy difícil conseguir, ¿verdad? La agricultura pues sigue siendo muy importante. Los musulmanes traen nuevas técnicas de cultivo, traen el regadío con las norias, sí siguen teniendo cultivos de secano que no necesitan mucha agua, son estos cereales, vid y olivo. Se desarrolla mucho el tema, ¿verdad?, del agua. Tienen un comercio muy activo, como hemos dicho, por estas rutas internacionales. La artesanía tiene productos de lujo y que son importantes en el mundo urbano. Ahí veía gente de mucho dinero, y hacen cosas de marfil, de cuero, tejidos muy finos, etc., ¿no? Tenemos muchísimas cosas.
Y bueno, la mayoría eran privados, eran talleres propios, pero también había algunos gubernamentales, públicos, ¿no? Como el Tiraz de Córdoba. Vale. El sistema monetario. Como estamos con la ruta de oro de Sudán, tenemos oro y podemos utilizar el dinar de oro como moneda, como nuestra, exactamente, nuestra moneda. También el dirhem de plata, que son 10 dirhem, es un dinar. Fijaos que dinar, denario, dinero, ¿no? Las palabras no cambian tanto tampoco. Hemos hablado de la ruta. ¿Dónde iban? Pues hasta Bizancio, recordamos el Imperio Romano de Oriente, y la India, que es, bueno, pues famosa y preciada por sus especias, ¿no? También se comerciaba con los cristianos, y los cristianos pues tenían mucho interés en comprar estos productos que llegaban de Oriente. Bueno, hay nuevas ciudades, centros industriales y comerciales. Los mercados se llaman zocos, donde comerciaban al por menor, no en grandes cantidades, sino a nivel personal, ¿no? Yo compro para mí. Eso quiere decir, perdón, comprar al por menor. Muy importante el desarrollo del urbanismo, de la planificación urbana. Hay planos irregulares, tienen cuestas, ¿no? Van hacia arriba, hacia abajo. Si vais a Granada, por ejemplo, lo vais a ver en la ciudad. Las calles de esta época son muy estrechas para que no nos diera el sol. Esto sigue siendo relevante en la España actual. Y bueno, no hay muchos espacios públicos, la gente se dedicaba más a la vida privada, pero sí tenemos el zoco o mercado y la mezquita, que era el lugar de oración, ¿verdad? La mezquita de culto. Vale, las ciudades solían tener murallas. Recordamos que siempre estamos bajo el ataque de sobre todo los pueblos cristianos. Dentro de la muralla pues está la parte antigua, la Medina, la ciudad propiamente dicha, con la mezquita mayor, el zoco y los baños públicos muy populares, ¿verdad? Y más allá estaban los arrabales, que eran los barrios que estaban fuera de los muros, menos protegidos. Se suele llamar todavía así algunos barrios, ¿no? Los arrabales en España. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo sería? Dentro de la muralla pues está la mezquita, está el zoco, los baños públicos, y ahora lo veremos en alto, en un lugar más alto para poder ver a los enemigos. Tenemos la alcazaba para defender. Alcazabas hay en muchas ciudades de España. En Málaga, por ejemplo, muy famosa la alcazaba de Málaga, ¿no? Vale, el prototipo de la ciudad musulmana es Córdoba y la copia más o menos igual, ¿no? En cuanto a arte, andalusí no nos vamos a detener mucho porque esta es una de las opciones que tendréis para hacer una exposición. Pero fijaos cómo era la arquitectura, si es importante que no reproducen figuras humanas, casi todos son figuras geométricas, grabados de plantas. Bueno, el arte nazarí pues nos trae la Alhambra de Granada, increíble. Podéis elegirlo como objeto de vuestra exposición. Hay una cierta tolerancia, conviven varios grupos religiosos, sociales, tolerancia intelectual, y hay muchos filósofos y poetas importantes, así como astrónomos, matemáticos, médicos. Hay un florecimiento intelectual y cultural. Bueno, ¿de dónde vienen los reinos cristianos? Pues en principio nos aparece el reino astur-leonés, Asturias y León. No tenían todo entero, tenían este poquito, esta franja, ¿no? Es un grupo de nobles visigodos que se ponen al mando de Pelayo y se refugian, lógicamente, en las montañas. Muy difícil de llegar, ni siquiera los romanos habían conquistado esta zona. Se enfrentan con los musulmanes por primera vez en Covadonga, esto se convierte como en una leyenda, y los descendientes de Pelayo se van expandiendo, ¿no? Este reino asturo, astur-leonés, hacia el Valle del Duero. Alfonso II pone la capital en Oviedo. Así, bueno, se descubre
o se inventa la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Al final, ¿no?, habrá una ruta de peregrinación que conocemos como Camino de Santiago. Efectivamente, Alfonso III manda gente al Valle del Duero, empieza a enviar personas, hace una repoblación con un sistema que se llama presura, está basado en el derecho romano, y bueno, quien llega y pone cultivos, ¿no?, consigue tener plantas para comer en la tierra yerma, tierra que en principio no es fértil, no nos da cosecha, se convierte en su dueño, se podía conseguir así tener tierras. Se traslada la capital a León y así tenemos el Reino de León. Y bueno, se van expandiendo poco a poco. Su economía pues era muy sencilla, muy mala, muy precaria. Agricultura, ganadería, y no tenían una moneda, tenían ovejas. Qué pobrecitos, ¿no? No tenían casi tierras. Y lo van intentando. Aparecen igualmente hacia los años 1035 los estados pirenaicos, están donde los Pirineos, por eso se llaman así. Fijaos que se agrupan con las montañas, ¿verdad? Sancho III, el mayor, extiende su poder a Castilla y bueno, se dividió el reino entre sus 4 hijos y tenemos Navarra, Castilla, Aragón y Sobarba y Ribagorza, que aquí los tenéis, ¿no? Era todo esta cordillera pirenaica, los Pirineos. El condado de Aragón coge el nombre del río Aragón, que es un pequeño afluente del Ebro, ¿verdad? El río Ebro, que sí es muy grande. Aquí lo tenemos. Se forma alrededor de la ciudad de Jaca, que está en la actual Huesca, no tiene muchas personas y bueno, se incorpora al final al reino de Navarra. Y hay diferentes traspasos de estos reinos. Pienso que con tener una idea general de cómo se desarrollan será suficiente, ¿no? Lo importante es que en 1137 se unen el reino de Aragón y el condado de Barcelona, ¿no? Y se crea un reino bastante más potente. El rey Alfonso I muere sin descendencia y Ramiro II, es declarado rey, llamado el Monje, y bueno, se dedica un poquito a reinar, pero lo que más le gusta es estar en su monasterio tranquilito. Tiene una hija, lo necesita para poder tener descendencia y continuar la corona. Y cuando tiene 2 añitos la casa con el conde de Barcelona, ¿no?, con Ramón Berenguer IV. Hablábamos, ¿verdad?, de los condados catalanes, los tenéis aquí. Que bueno, Carlomagno de Francia, ¿verdad?, emperador de los francos, Francia actual, crea una frontera llamada la Marca Hispánica para que los musulmanes no entren al territorio de la actual Francia. Quería conquistar esta zona del Valle del Ebro, que es muy valiosa, ¿verdad?, por sus tierras, el agua del río, pero no lo consigue, ¿no? Tiene fracasos grandes y limita su dominio aquí, la Marca Hispánica, en la zona de los condados catalanes, la zona de los Pirineos. Vale, estos condados pues se confían, como es normal, a condes, ¿no?, que son vasallos, son subordinados de los reyes francos. Cuando muere este emperador, estos condes consiguen la independencia, ¿no? El primer conde independiente es Wifredo I, llamado el Velloso. Y bueno, en 1137 habíamos dicho que se unen a Aragón y son una potencia más grande, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la reconquista? Pues algunos autores dicen que se inicia en el siglo VIII, ¿verdad?, cuando se forman estos primeros núcleos cristianos. Otros marcan el siglo IX, cuando se conquistan los primeros territorios musulmanes, porque los reinos de taifas, ¿verdad?, que ya están divididos, son más débiles. Fue un proceso que no es lineal, es desigual, hay épocas en las que no consiguen nada, tienen que pagar impuestos, hay épocas
en los que los reyes cristianos se alían, se juntan, ¿no? para hacer una cruzada. Ya estamos en esta época de enfrentarnos, ¿no? entre cristianos y musulmanes de esta manera. Y bueno, la conquista no abarca en principio por parte de los musulmanes toda la península, lo habíamos dicho. Así que no controlaban el Valle del Ebro, por ejemplo, no controlaban el Valle del Duero, los territorios del norte del sistema central, ¿no? de esta zona montañosa. No hay nadie, es una tierra de nadie, no tiene gente, no hay nada. Y bueno, no tienen este triunfalismo, esta propaganda, ¿verdad?, de las crónicas de los cristianos, como hablaban de la batalla de Covadonga. Vale. Entre los siglos IX y XIII, el califato cordobés se debilita y avanzan los cristianos. Al-Ándalus se fragmenta todavía más en reinos de taifas pequeñitos, ¿no? Y hablábamos de Sancho III, que reúne a todos los estados cristianos del momento y se proclama, además, aprovechando un vacío de poder, se declara a sí mismo conde de Castilla, aunque sí reparte su patrimonio, decíamos, entre 4 hijos. Fernando I fue rey de Castilla, se convierte también en rey de León y unifica los reinos, tenemos Castilla-León, ¿no? Definitivamente esto se consolida en 1230. También realiza varias incursiones y el reino de Castilla y León pues pasa a ser la potencia más grande, ¿no?, de toda la península finalmente, la corona de Castilla. Vale, continúa Alfonso IV, que es su hijo, llega al valle del río Tajo, conquista Toledo, que era la antigua capital visigoda, era la primera ciudad que fue arrebatada a los musulmanes, la tomaron los cristianos. Entonces es cuando los musulmanes llaman a sus hermanos del norte de África, los almorávides, intentan ayudarlos, pero no consiguen mucho. El siglo XII se caracteriza porque hay reinos que se unen, reinos que se separan, y bueno, pues intentan consolidar el territorio que han obtenido de una manera u otra. Y bueno, pues llegan los almohades, ¿no?, que consiguen unificar a los andalusíes, a los musulmanes, bajo su mando, mientras que los cristianos están peleando, lo cual hace que la reconquista se frene, se pare un poquito. ¿Cuál es la novedad? Que tenemos órdenes militares, ¿no?, como entre religión y ejército, que son la de Calatrava, la de Santiago, la de Alcántara, están en Castilla y León, Montesa en Aragón. Son monjes guerreros, ¿no?, las típicas batallas, si os gusta la ficción histórica, las novelas históricas y las películas, ¿no?, de esta época, veréis estas órdenes militares y religiosas, ¿no? Vale, en la primera mitad del siglo XIII se hunde, el poder musulmán va para abajo, para abajo, para abajo, y los cristianos se expanden muchísimo, como lo veis, ¿verdad? Esta progresión. Para 1450, fijaos, solo queda el reino de Granada, ¿no?, como íbamos diciendo. Vale, pues este es el espíritu de cruzada, son guerras religiosas, ¿verdad? Por eso tenemos a Fernando III el Santo, ¿no?, llamado el Santo, porque están al servicio de la religión cristiana, ¿no?, para llegar a las zonas musulmanas y reconquistarlas. A finales del siglo XV, pues se da la reconquista de Granada, la Guerra de Granada. Son campañas militares que duran 10 años, desde el 1482 hasta el 92, y se da durante el reinado de los reyes católicos, que son Isabel y Fernando. No Fernando I, que hablábamos siglos antes, sino ya Isabel y Fernando, los reyes católicos que se casan y unifican, ¿no?, de esta manera la alianza entre la corona de Castilla y de Aragón, ¿no? Reino de Castilla y Reino de Aragón. Boabdil
se rinde después de estas dificultades y se completa el 2 de enero de 1492 la Reconquista. ¿Qué es la repoblación? Pues ir mandando a cristianos, a gente, para recuperar también de forma demográfica estas tierras. Hablábamos de la presura, de cultivar las tierras para reclamar su propiedad, y también tenemos la repoblación llamada concejil, ¿no? Que consiste en que dividimos el territorio en alfoces, es decir, en municipios donde el centro es una ciudad y pues hay representantes del poder real que se gobierna a través de un concejo, de un ayuntamiento, por eso es concejil, y se otorgaba un fuero a la ciudad, que es un estatuto jurídico con sus leyes, ¿no? Normas y privilegios locales, o bien una carta puebla, más o menos 3/4 de lo mismo, igual. También, ¿qué tenemos? Pues órdenes militares, repartimientos, se dan tierras a estas personas, ¿no? De las órdenes militares religiosas. Las tenemos aquí con sus símbolos, si os gusta este tipo de cosa y las reproducciones históricas. Y esto va tanto como para utilizar la tierra, para su cultivo, para la agricultura, como para atraer a la gente allí y dar un premio a las personas que habían luchado. Leedlo detenidamente porque es interesante. Es un proceso muy interesante, es un proceso importante también. ¿Cómo se organizaba administrativamente este tema de los reinos cristianos? Pues tenemos al rey, que era el número 1, ¿verdad?, en la jerarquía, la cabeza del poder político, pero no tenía un poder absoluto. Los señores, ¿no?, los que tenían tierras y los privilegios, ¿verdad?, de la nobleza y la iglesia, pues cortaban bastante el poder del rey. Sí tenía un grupo como de consejeros, la corte o la curia regia, y en la Edad Media no había una capital fija, sino que los reyes se iban moviendo de un lado a otro. A partir del siglo XIII tenemos parlamentos o cortes, son reuniones de esta curia regia, de las personas cercanas al rey, ¿no? Se integra también a los ciudadanos, de los que tenían el poder en las ciudades, y en situaciones de crisis pues se convocaban estas reuniones parlamentarias. Se votaban las peticiones y las primeras cortes se celebran ya en el siglo XII, en León en 1188. ¿Cómo era la administración local? Pues depende de la localidad, ¿no? El Concejo de la Corona de Castilla, tenemos el modelo de pactos, ¿no?, de Aragón, Cataluña y Valencia en la Corona de Aragón. Y no quiero detenerme mucho en eso. En sociedad, lo más importante, que tenemos 3 grupos sociales principales llamados estamentos. La sociedad medieval cristiana se divide en estamentos: la nobleza, el clero, que es la iglesia, ¿verdad?, las personas que pertenecen a la iglesia, y el pueblo llano, las personas normales, ¿no?, que no tenían un privilegio especial. Sin embargo, la nobleza y el clero pues pagaba menos impuestos, tenía privilegios sociales, jurídicos, un poco casi como ahora, ¿no? ¿Para qué os voy a mentir? ¿Y cuál era el privilegio principal? Que tenían tierras. Los nobles y la iglesia tenían tierras, no tenían que pagar impuestos, eran suyas y tenían leyes especiales. A partir del siglo XIV la nobleza se consolida más y también económicamente, ¿no? Se instituye el mayorazgo, que quiere decir que las propiedades de los nobles tienen que pasar a uno de los hijos, normalmente el primero, el hijo mayor, ¿no? Por eso es mayorazgo, para no dividir las tierras y el poder. El pueblo llano pues no tenía privilegios, tenía que someterse a la ley común, eran campesinos, trabajaban las tierras de los nobles, había campesinos libres,
en el norte que sí tenían sus tierras pequeñitas, pero en el sur, que eran territorios reconquistados, solo había grandes señoríos, ¿no? Eran nobles o partes de la iglesia que tenían tierras muy grandes y los campesinos no eran dueños de estas tierras. ¿Quién vive en las ciudades? Pues artesanos y comerciantes, normalmente. También pobres y marginados, había personas igual que en todas las épocas, ¿no? ¿Tenemos minorías religiosas? Pues sí, y sobre todo hasta cierto punto. Tenemos musulmanes, mudéjares llamados, ¿no?, que se dedicaban a la agricultura y a la artesanía, y había judíos que tenían protección o tuvieron protección de varios monarcas, ¿verdad?, y tenían sus barrios propios. Sin embargo, la Iglesia empieza una persecución de este grupo religioso, ya empezamos, ¿no?, y tenía envidia ya que era normalmente un grupo bastante potente económicamente, porque eran recaudadores de impuestos, ¿no? En este caso, ahora sí, al servicio de la nobleza y la corona, porque tienen que adaptarse, recordamos, ¿no? Vale. ¿Cómo era la economía? Pues en los primeros reinos cristianos, muy básica, agraria, cereales, vid y olivo, ¿no? Algo de artesanía, algo de comercio cuando ya hay monedas disponibles, más o menos igual, ¿no?, en las coronas de Castilla y Aragón, aunque sin embargo, cuando se va reconquistando territorio, tenemos las villas costeras y se da un impulso al comercio internacional, ¿verdad?, porque tenemos estratégicamente acceso al mar Mediterráneo en el Reino de Aragón. Perdonad, que son vídeos largos, ¿eh? Eso, si a veces me falla la voz un poquito, no me lo tengáis mucho en cuenta. ¿Qué ocurre? Se da una crisis en la llamada Baja Edad Media, siglos XIV y XV, hay una crisis general, hay hambre, comienza la epidemia de la peste negra, que es fatal, ¿verdad?, la peste bubónica por las ratas, y bueno, esto llega a España, a la actual España, en 1348, ¿no? Y se explica de distintas maneras. El clima no favorece tampoco, no hay mucha cosecha, y hay pues muchísimos problemas, ¿verdad? Aquí lo podéis ver más detenidamente, pausad el vídeo y lo leéis o leedlo en el libro, ¿no?, sin problema. Hay una gran crisis demográfica en todas las clases sociales, el campo queda despoblado, de nuevo los campesinos huyen, ¿verdad?, porque, bueno, es muy complicado y se calcula que 1 de cada 4 personas se ve afectada por esa crisis, ¿no? No es en todos los reinos igual, pero sí es cierto que es muy duro en todas partes. También, atada a esta crisis demográfica, de hambre, de penurias, de enfermedad, hay una crisis social. Los señores feudales, los nobles, intentan recuperar sus tierras y su poder, quitan tierras a la monarquía, no pagan tributos, ¿no?, aprovechan que hay conflictos y imponen también nuevos impuestos a los campesinos. Y es un momento muy duro y muy conflictivo. Esto lleva a que los campesinos se rebelen contra sus señores, ¿verdad? Tenemos varias, la revuelta de la Hermandiña en Galicia, 1400 y pico, ¿verdad? Movimiento Remensa en Cataluña, hay varias, en las ciudades también hay conflictos y, muy importante, se dan pogromos contra los judíos. Son directamente dirigidas, son antisemitas, son ataques antisemitas, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona esto políticamente? Pues van cambiando las relaciones entre los distintos reinos. En la corona de Castilla luchan monarcas, ¿no?, los reyes, con los señores, con los nobles. Esto, bueno, tiene varias etapas, ¿verdad? Alfonso
XI se apoya en la burguesía, que son los comerciantes que tienen dinero, se apoya en los judíos para no depender económicamente de la nobleza. Pedro I intenta que la nobleza y la Iglesia se sometan a su reinado, ¿verdad? Y sin embargo, pues estos grupos apoyan a su hermanastro Enrique de Trastámara, que al final gana una guerra civil, ¿no? Y hay una dinastía llamada Trastámara, la corona de Castilla, que hace concesiones a nobles y clérigos y a la Iglesia. Bueno, ¿esta lucha cómo termina? Pues con los reyes católicos. Los reyes católicos tenían una voluntad de hierro, sobre todo Isabel, yo calculo, la verdad, que consiguen que todo el mundo les haga caso, básicamente, y fundan un Estado moderno, como lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus intereses? Primero, conquistar, ¿verdad?, el reino de Granada, desarrollar las rutas marítimas, este comercio por el mar, y bueno, y las Islas Canarias, que es un punto estratégico de navegación, y quieren conquistar estas zonas ya de las costas africanas. ¿Qué pasa en la corona de Aragón? 3/4 de lo mismo, el rey y los señores se pelean, aunque la burguesía catalana apoya al rey, que consigue imponerse, ¿verdad?, consigue vencer. Muere Martín el Humano sin tener hijos y se da una crisis política que al final lleva a Fernando I, que también es de la dinastía Trastámara, al poder. En política exterior miramos al mar Mediterráneo, ¿verdad? Y tomamos las Islas Baleares. Aquí tenéis, ¿verdad?, algunos esquemas de cómo va la conquista del Mediterráneo por parte de la corona de Aragón. Y bueno, de cultura, pues igual, no quiero influenciaros, quiero que vosotros ampliéis el tema de la cultura y podáis hacer vuestras presentaciones, pero son muy importantes los monasterios porque copian libros. Y esto, pues, es transmisión de conocimiento siempre. Se copian en los llamados escriptorios. Escuelas, universidades, los reyes apoyan esto. Quizá no florece tanto como la cultura musulmana, ¿verdad? Pero sí es verdad que las escuelas y las universidades pues son importantes, sobre todo, y esto os interesa como lingüistas y como futuros traductores e intérpretes, la Escuela de Traducción de Toledo, que consiguen, pues eso, traducir, valga la repetición, buena parte de los textos de los clásicos, del latín y el griego, ¿verdad?, y de las lenguas orientales. Bueno, se usaba el latín, ¿verdad?, como lengua franca, pero también aparece la literatura en lenguas propias, llamadas lenguas vernáculas, ¿no? Avanzan, evolucionan las lenguas locales y aparecen el castellano, el gallego y el catalán. Y aquí ya se da el cantar del mío Cid. Es cantar de mío Cid, esta L sobra. Sabedlo, ¿no?, que ese es su título original. Hablábamos ya del Camino de Santiago, efectivamente, que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Bueno, pienso que es suficiente, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes con las conchas míticas. Mirad estos ejercicios, sobre todo esto, las definiciones y cuáles son las diferencias entre un concepto y otro, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a saber si hemos entendido y si recordamos bien el tema. Lo voy a dejar aquí y nos vemos próximamente más y mejor.